¿Te has preguntado por qué te cuesta irte de ese lugar en donde sientes que ya no eres feliz? Y no me refiero precisamente a una relación, porque pueden existir diversos factores. Por ejemplo, querer renunciar a un trabajo, precisamente querer irte de una relación, cortar lazos familiares, terminar una relación de amistad. Incluso sentir que ya no eres feliz con tu propia versión y contigo mismo o contigo misma. Y probablemente sientas una gran impotencia porque en tu mente sabes lo que tienes que hacer y aún así sigues estando en el mismo lugar. Hoy te voy a enseñar por qué ocurre esto y también haremos unos ejercicios que te llenarán de herramientas prácticas y funcionales para que tú puedas tomar esa decisión que tanto anhelas o que ya sabes que tienes que hacer. Yo soy Magali Ferreira, psicóloga y también maestrante final de tanatología, y el día de hoy te doy la bienvenida, así es que comenzamos. Mi gente bonita, les voy a dar un resumen de lo que vimos en el video anterior, y es que en ese video hablábamos de los sueños que dejamos a un lado por cumplir el de los demás. También hablábamos de todas esas promesas que un día nos hicimos y que por azares de la vida o del destino las fuimos posponiendo. Así es que en este nuevo episodio vamos a hablar de la importancia o de lo importante que es aprender a tomar decisiones para no quedarnos en donde dejamos de sentir paz hace muchísimo tiempo. Y es que, amigos y amigas, muchas de esas veces nosotros ya sabemos que algo nos duele y que por ende algo nos incomoda, pero aún así nos cuesta muchísimo trabajo salir de ahí. Y esto es porque, en primer lugar, salir de donde ya no somos felices nos confronta a nosotros mismos. Y obviamente tal vez no lo sepas, pero yo te lo voy a decir. Cuando esto sucede, nosotros empezamos a atravesar por un duelo anticipado. Yo sé que a lo mejor has escuchado este término en donde hay una enfermedad terminal, hubo un accidente, la persona pues ya está en la etapa terminal de la vida. Pero hoy quiero centrarme en esa parte en donde vamos muriendo poco a poco y de manera muy lenta, en una relación, en un trabajo, nos vamos apagando. Inclusive te puedo decir que hasta tu personalidad cambia, porque eso sí, la personalidad es completamente moldeable, no nacemos con ella. Con el humor sí, con la personalidad no, y eso ya te lo explicaré en otro video. Pero regresando al tema del duelo anticipado, quiero decirte que es uno de los duelos más fuertes, porque nos incita a ver cómo nos vamos perdiendo poco a poco en todo ese mundo que es entregarnos a los demás, pero nos olvidamos de nosotros mismos. Y obviamente nos damos cuenta de que seguimos en un lugar en donde terminamos perdiendo pues nuestra esencia. Pero desde la terapia cognitivo-conductual de Aaron Beck, quiero explicarte que esto que sientes está denominado como una creencia nuclear más una creencia irracional, y finalmente se convierte en una distorsión cognitiva. Y te lo voy a explicar de una manera muy digerible para que tú puedas entender todos estos conceptos. Vamos a empezar con la creencia nuclear y la vamos a poner como una idea profunda, como una idea absoluta y bastante rígida de cómo piensas sobre ti mismo o sobre ti misma. Un ejemplo muy amplio de todo esto y muy puntual es la famosísima frase que muchos nos hemos dicho, y incluyéndome a mí, y es: siempre hago todo mal. Y aquí tú estás aceptando y afirmándote que realmente eres eso. Entonces esa señal llega al cerebro, la adopta como muy suya y pues día a día va creyendo que realmente hace todo mal, aunque esto no sea verdad, y ya lo vamos a ver más adelante. Luego entonces, cuando ya creemos una frase que es de nosotros o una situación que nos la adjudicamos, viene la segunda fase, que es el pensamiento irracional. Y aquí es donde tu mente crea reglas de vida, reglas muy estrictas y reglas pues muy limitantes a ver hacia el exterior, sino que ese o en torno a ese pensamiento gira toda tu vida. Y obviamente al buscar una perfección para los demás, lo único que hacemos es buscar esa perfección para buscar aprobación y para agradar a los demás. Y una vez que ya creaste rituales y reglas para sentir esa validación por parte de los demás, podemos dar pie a la siguiente, que es la distorsión cognitiva.
porque cualquier cosa que no sale perfecta o que tú crees que no es perfecta o que tú crees que no les van a servir a los demás, de manera automática piensas que eres de lo peor, porque realmente tú piensas que no mereces esa validación o que no mereces que la gente te diga lo hiciste lo mejor posible o que hasta cierto punto pues te elogie o te apoye. Inclusive podemos tener pensamientos como de por mi culpa la otra persona no va a ser feliz, por mi culpa la otra persona no va a lograr su objetivo, es que soy un inútil, es que soy una inútil. Y quiero decirte que, bueno, pues por supuesto sabemos que no es así, sino que ya son creencias que vamos teniendo. Dentro de esta distorsión cognitiva vamos a hacer el primer filtro en nuestra mente, en donde solemos concentrarnos tanto en ese pequeño detalle o en ese pequeño error que nosotros lo hacemos pues enorme, que minimizamos todo lo que hay alrededor respecto a que por qué pudo salir mal eso. Es que quiero decirte con esto que no todo es tu culpa. Hay factores que se involucran para que algo salga mal. Quizás pudo ser el tiempo, quizás pudiste haber tenido una enfermedad, quizás cualquier cosa que te impidió que todo saliera como tú lo querías y como esa persona pues te lo había solicitado. Y una vez que ya vimos esa parte en donde creemos que todo va a salir mal y que todo está mal por nuestra culpa, en donde ya hubo ese primer filtro mental, ahora sí podemos pasar con la segunda fase. Y esta fase se llama polarización, en donde vas de un punto A a un punto B. Es decir, el punto A es perfecto y el punto B es totalmente imperfecto y todo está mal. ¿Y qué crees, amigo y amiga? Aquí la mente es bien mañosa porque siempre se va a ir hacia el extremo negativo, en este caso hacia el extremo B, en donde tú vas a creer que todo está mal y que todo es tu culpa y que bueno, ya eres la peor persona del mundo, aunque realmente tú hayas hecho lo mejor que estaba en tus manos. Y es que pues obviamente en ese momento no todos lo vemos de esta manera. Y luego finalmente pasamos a la etapa de la rumiación, que es en donde sobrepensamos todo y además asumimos lo que los otros están pensando. Por ejemplo, híjole, seguro mi jefe ya piensa que soy el peor trabajador, que no sirvo para esto, o mi esposo o mi esposa me va a regañar, se va a molestar conmigo, no le va a gustar lo que hice de comer. O sea, siempre nos vamos al extremo y pensamos por las otras personas. Y entonces, sin darnos cuenta, vamos por la vida con una máscara que aparenta estar feliz y sonriente. Por supuesto que es una máscara fingida, porque no nada más estás fingiendo ante la sociedad cuando sales al mundo, ¿verdad? También estás fingiendo frente a ti, porque te estás mintiendo a ti, aunque tú ya sabes que eso es una mentira. Y eso es muy doloroso, porque llega un momento en que verdaderamente creemos que somos felices, aunque por supuesto que esto no sea así. Mira, cariño, te voy a contar algo. Realmente no estás mal y tampoco estás enloqueciendo. Y quiero decirte que este comportamiento y esta conducta realmente son un mecanismo de defensa para engañar a nuestra mente de que realmente somos felices con la vida y con la historia que tú decidiste, que tú elegiste, y entonces tú te autoflagelas, te castigas por eso que tú elegiste y por supuesto que no pides ayuda porque pues te da vergüenza, y eso lo vamos a ver en un momentito más. Y mientras no aceptemos que nos hemos equivocado, créeme que no vamos a salir de nuestra zona de confort. Y pues obviamente nuestra mente cree que tenemos que salir a justificarle al mundo que nos hemos equivocado, y por ende, por supuesto que la mente te va a hacer creer que tú eres feliz para ahorrarte todo ese camino en donde tengas que justificar, en donde tengas que aguantar que todo el mundo te diga que te equivocaste, que todos te dijimos que esa relación no estaba bien, que ese trabajo pues tampoco te convenía, pero tú ahí estás de necio, ahí estás de necia. Entonces lo que hace la mente es resguardarse, crear ese mecanismo de defensa y por supuesto, y lo más triste, es hacerte creer que tú eres el problema. Y obviamente quiero decirte algo, la mente prefiere crearte ese mecanismo de defensa para evadir emociones y para evadir sentimientos. Obviamente lo hace desde la perspectiva para mitigar el dolor, porque realmente nos da miedo sentir y obviamente nos da miedo duelar.
porque quiero decirte que el principal miedo es a lo desconocido y eso pasa ante la muerte, ante un nuevo cambio de vida, de estilo de vida. No sabemos qué es lo que va a pasar y pues preferimos quedarnos en un lugar que ya conocemos, que sabemos que nos va a doler, pero que ya sabemos cómo amortiguar, y esto hace que nos vayamos cada vez más al fondo, al fondo, al fondo, y que en algún momento no sepamos ya ni cómo salir pues de ese círculo vicioso. A ver, mis amores, les tengo una muy buena noticia y es que no todo es malo. Quiero decirte que esto no tiene una cura porque no es una enfermedad, pero por supuesto que se puede tratar y por supuesto que puedes salir de esa codependencia. Lo primero que tienes que hacer es cambiar la manera en que te ves a ti mismo o a ti misma. Y te propongo un reto. Si tú sientes que estás haciendo todo mal, como en el ejemplo, o lo puedes adaptar a tu situación, quiero que me expliques lo siguiente. ¿Cómo es que llegaste entonces hasta ese trabajo en donde estás? ¿Cómo es que has podido tener ciertas metas? Y también, ¿por qué la gente sigue buscando tu ayuda y sigue confiando en ti? Porque quiero decirte algo, es imposible que todo lo hagas mal, y esta sí aplica para todos, en una relación, en un trabajo, en tu familia. Esto no es una viabilidad. Tú no puedes estar haciendo todo mal. Y quiero decirte que tu mente está ocultando tus propios logros. Y hoy te propongo que empieces a registrar todas esas pequeñas victorias todos los días. Y te aseguro que has hecho cosas maravillosas. El simple hecho de levantarte, de seguir respirando, de tener esa ilusión de que voy a comer el día de hoy, voy a ir por mis hijos a la escuela, hoy logré hacer tortillas, hoy logré hacer un pan, hoy logré ponerme un labial, un gloss, hoy logré ponerme máscara nuevamente en las pestañas, hoy me probé esa camisa que tiene mucho tiempo que no me probaba. Cualquier victoria, anótala por favor, porque eso te va a ayudar muchísimo para empezar a reconstruir tu seguridad. Y bueno, como siempre lo hago en cada video, hoy les traigo una historia porque me hizo recordar cuando estaba escribiendo este guión en esa persona. Y quiero decirles que todas las historias que vemos aquí están autorizadas por la paciente en este caso, y obviamente tiene que firmar un documento en donde se explica que yo voy a hacer uso de su vivencia, más no de sus datos personales. Así es que te pido que te quedes conmigo, y si esto te está resonando y si esto te está gustando, suscríbete por favor, porque créeme que mientras más me comentes, mientras más des like, entre más te suscribas, YouTube me va a recomendar a más personas para que podamos llegar a esos corazoncitos que están buscando ese alivio y que están buscando pues ser ayudados. Te lo agradezco mucho, y ahora sí, vamos con la historia. Bueno, te decía que todo esto me hizo recordar a una persona que llegó a consulta y me comentaba que no recuerda cuándo fue la última vez que se sintió tranquila y sin miedo en su relación, y que tampoco sabía si irse o quedarse, que se sentía bastante confundida y que tampoco sabía cómo tomar esa decisión porque pues obviamente tenía muchísimo miedo. Obviamente se notaba que verdaderamente estaba llena de dudas, y bueno, les voy a poner un poquito en contexto. Esa inseguridad venía porque su esposo siempre le decía precisamente que hacía todo mal, que sus hijos estaban mal cuidados, que estaba mal trapeado, que estaba mal barrido, que era una inútil, o sea, cosas que de verdad la lastimaban mucho a ella. Llegó un momento en que ella llegó a creer que era el problema y que no era su esposo, y obviamente ella se esmeraba todos los días por tener todo limpio, trapeaba 3-4 veces al día, en donde inclusive hasta podíamos pensar en ese momento que podría ser algún TOC, pero bueno, ya conforme a la historia clínica nos dimos cuenta de que no. Pero al final de cuentas trataba de tener todo impecable y de vivir pues para su familia y para su esposo, y obviamente se dejó ella de lado al grado de que ella se sentía como la culpable de todo lo que pasaba en esa pequeña familia. Obviamente que para indagar un poquito más dentro de la historia clínica yo le hice una pregunta, y es la misma pregunta que hoy te quiero hacer a ti, y que por supuesto te invito a que la respondas con total honestidad. Si gustas puedes dejarla aquí abajo esa respuesta, yo con muchísimo amor te voy a estar leyendo, y si no, no es necesario, solamente respóndete tú en tu cabeza pero con total honestidad. Y la pregunta es: ¿a qué le tienes miedo para irte? Y después de un silencio no muy largo,
Me respondió de una manera argumentativa primero, pero al mismo tiempo era una respuesta evasiva ante lo que le había preguntado. Y después su parte inconsciente trató de justificar que no le daba miedo estar sola. Y es que esa realmente no era una respuesta a la pregunta que yo le había hecho, sino que simplemente trataba de convencerse, y por supuesto trataba de convencerme a mí de que no tenía miedo a la soledad. Pero por supuesto que ella y yo sabíamos que sí tenía miedo a estar sola. Y sin forzar la situación, poco a poco fuimos descubriendo que su verdadero miedo era a descubrir su nuevo yo, a descubrir quién era, a descubrir su verdadera personalidad, qué era lo que le gustaba, qué era lo que no le gustaba, hasta dónde iba a permitir, cómo iba a poner límites. Y es que era todo un trabajo el que se tenía que hacer con ella. Y creo que se me hace demasiado injusto que cuando las personas que estamos fuera de situaciones como esta, siempre solemos juzgar a la persona que lo está viviendo. Porque muchas veces pensamos que quien permanece en este tipo de relaciones o es porque les gusta o es porque son, perdónenme la palabra, pero muy tontas. Y lo que no saben es que esas personas tienen una codependencia emocional, como seguramente la tienes tú y como seguramente has juzgado a otras personas. Y la codependencia no solamente es hacia una relación, puede ser hacia una persona que es adicta, puede ser hacia una persona pues que tiene mayor poder sobre las demás personas, pues es una adicción, y obviamente también eres codependiente. Entonces ya de la codependencia vamos a ir hablando más adelante cuando termine toda esta serie. Son conceptos sumamente básicos que seguramente pues sí van a haber momentos en donde te vas a sentir muy identificado o bastante identificada. Pero quiero decirles que estamos un poco equivocados las personas que hemos juzgado o criticado a estas personas, porque la realidad es algo muchísimo más complejo. Y yo quiero invitarte a que no etiquetes y que no juzgues a las personas que están pasando por una situación así. Si lo has hecho, que seas un poquito empático, un poquito empática, y que te preguntes sobre la cantidad de posibilidades que hay detrás de esa decisión que no puede tomar la persona. Y de pensar en por qué no logra salir de ese sitio. Porque créeme que no, a las personas codependientes no les gusta estar en esa situación. No es algo que ellos digan, uy, wow, me encanta sufrir, porque por supuesto que no, se dan cuenta de que están sufriendo, se dan cuenta de que no son felices, pero al mismo tiempo están muy confundidas y al mismo tiempo pues les duele demasiado lo que está pasando, y eso auméntenle si tienen un jefe, si tienen un esposo, si tienen una pareja que pues los hace confundirse todavía más. Y aquí viene algo muy bueno, porque hablando de esa relación de pareja en donde no puedes irte, te tengo una explicación. Y es que esas personas crecieron creyendo que el amor se tiene que ganar, y que para ganar ese amor estamos condicionados o condicionadas a sufrir. ¿Cuántas veces no hemos escuchado decir, es que si quieres algo tienes que batallar para conseguirlo, tienes que sufrir, tienes que empezar desde abajo? Y no están muy equivocados, sobre todo si no tenemos un poder adquisitivo muy grande, ¿verdad? Pero ¿por qué tendríamos que sufrir? O sea, sí entiendo esta parte de que vamos a empezar desde abajo, pero puede ser sin sufrimiento, quizás. Y bueno, aquí también quiero hacer un paréntesis, porque justamente por ese tipo de pensamientos muchas personas no somos buenos en los negocios, fracasamos en proyectos de vida, fracasamos en relaciones, fracasamos en muchos aspectos, porque obviamente nos han hecho creer desde niños que no somos merecedores de algo o de alguien si antes no pasamos por un sufrimiento. Y entonces vivimos revictimizándonos toda la vida, esperando que llegue un milagro para poder hacer las cosas. Y regresando al tema de la relación personal, las personas siempre terminan poniéndose en segundo lugar, porque primero tienen que demostrar que son capaces de todo, incluso perder su propia identidad, su tiempo, su espacio, su personalidad, a cambio de recibir un poco de aprobación. Y esto pasa porque no hay un amor propio, porque no les han enseñado cómo es su valor y cómo poner límites durante todos los aspectos de su vida. Y entonces llega un momento en el que esa persona codependiente confunde ese amor
con un sacrificio. Y obviamente sus miedos los disfrazan de esperanza. Y este círculo que ya hemos venido platicando, pues es una adicción, una adicción en donde es muy difícil salir de ella, porque para que la persona pueda obtener un poquito de validación, tiene que repetir absolutamente cada uno de los pasos que ya hemos contado. Bueno, y respecto a esto, hoy quiero citar también a John Bowlby con la teoría del apego, porque él nos explica que la manera en que aprendemos a vincularnos desde la infancia es la manera en que nos vamos a relacionar en la etapa adulta. Por ejemplo, si crecimos sintiendo que el cariño es inestable o viendo que en casa fue una relación inestable entre papá y mamá, que fue impredecible porque no sabías cuándo te iban a regañar, cuándo te iban a gritar, cuándo te iban a abrazar o nunca hubo un abrazo, o también el amor es condicionado, te doy esto pero me vas a dar esto. Es posible que de adultos tengamos mayor dificultad para alejarnos de esos vínculos que nos lastiman, es decir, no los vamos a aprender a distinguir. Y respecto a esto, quiero decirte que otro autor buenísimo que me encanta es Daniel Goleman. Él nos hablaba de la importancia de reconocer nuestras emociones antes de tomar acciones. Y yo quiero hacerte otra pregunta muy puntual. ¿Qué es lo que sientes hoy estando escuchando este video respecto a esa situación en donde no puedes salir de ahí? ¿Realmente es miedo? Y también quiero preguntarte, ¿a qué? ¿Cuál es tu miedo? ¿A qué le teme? Y si de donde no puedes irte es de una relación, hoy quiero recordarte lo siguiente. El amor nos da paz. El miedo necesita controlar. El amor nos cuida. En el miedo hay una parte que se conforma. Que el amor permite crecer, permite que crezcamos, que nos expandamos, que hagamos que esa otra persona que está frente a nosotros también crezca. Y el miedo nos hace pensar y creer que sin esa persona no podremos vivir o no podremos salir adelante. Y también para evaluar toda esta situación por la que estás pasando y que tú te autoevalúes, hoy quiero ofrecerte hacer el siguiente ejercicio. Así es que te pido que vayas por una hoja que esté limpia y por un lápiz o una pluma o un lapicero, como le digas en tu lugar. Así es que yo te espero. Ya que tienes tu hojita y tu lápiz, te voy a invitar a que hagas 2 columnas. En la primera columna, por favor, vas a escribir lo que pierdo si me voy. Y en la columna de al lado, por favor, vas a escribir lo que sigo perdiendo si me sigo quedando. Y te invito a no escribir lo que tú crees que deberías de poner, sino que escribas la verdad, lo primero que se te venga a la mente, porque de ahí vamos a descubrir cuál es tu verdadero miedo. Y si quieres escribirlo aquí abajo, también está perfecto, yo te voy a estar retroalimentando, y si no, no hay ningún problema, solo si te pido que por favor me dejes alguna carita, alguna manita o algún comentario si te está gustando o no este contenido, para que yo pueda seguir creando más videos de esta manera. Y este ejercicio, por supuesto, que no busca que tomes decisiones el día de hoy. Lo que buscamos es que puedas mirar tu realidad sin juzgarte, sin criticarte, sin ser demasiado duro o demasiado dura contigo mismo o contigo misma. Que al final se cree en ti esa pequeña semilla que diga, oh sí, esto es lo que está mal. Obviamente voy a perder si me voy, pero creo que pierdo más quedándome. Entonces esa es la idea, que tú empieces como a reflexionar y un poquito asegurar tu estado emocional para que podamos tomar decisiones más adelante. Y hoy quiero terminar hablándote a ti que estás al otro lado de esta pantalla y que estoy segura que lleva muchísimo tiempo sobreviviendo. Y voy a comenzar diciéndote que yo sé que te has quedado porque en algunas ocasiones has sentido muchísimo miedo. Y por supuesto que no voy a juzgarte por eso. Y que te agradezco por hacer lo mejor que pudiste para protegerte, para proteger a tus hijos o para proteger a alguien más de eso que te estás poniendo en riesgo. Pero hoy quiero recordarte algo y por supuesto también quiero recordarle algo a tu corazón. Tú no naciste para sobrevivir en un lugar donde dejaste de sentir paz, en donde te están haciendo daño, en donde te están haciendo creer que tú eres de lo peor y que tú eres el error. Tú naciste para construir una vida donde puedas estar en paz, donde puedas tener tranquilidad, en donde puedas tener libertad. Y quizás ese sea el primer paso para volver a elegirte.
reconocer que necesitas ayuda, hablar. Créeme que si tú buscas ayuda en tu familia, en amigos o en cualquier persona que confíes, te va a ayudar. Dile cómo te puede ayudar. Las personas no somos magos o no podemos leer la mente. Pide ayuda y di: necesito que me ayudes con eso, necesito que me ayudes a interponer una demanda, necesito que me ayudes a salir de aquí. Pero lo primero que tienes que hacer es ponerte a salvo de esa relación, de ese trabajo, de algo que ya no te esté generando paz. Hoy quiero agradecerte por regalarme unos minutos de tu tiempo y de tu vida. Y si hoy esta conversación encontró tu corazón, recuerda que aquí siempre tendrás un lugar para volver a ti. Y quiero adelantarte que en el próximo video vamos a hablar de un tema que muchas personas están viviendo en silencio. Y es: ¿por qué nos cuesta tanto perdonarnos? Porque a veces a la persona que más nos cuesta trabajo abrazar es a nosotros mismos. Nos vemos en la próxima conversación. Gracias.